Hola, muy buenos días. ¿Cómo me escuchan? Estamos iniciando la transmisión. Hoy, bienvenidos al Congreso, primer Congreso Legal Inmobiliario en Colombia. Quiero que me confirmen si me escuchan. Ok, sí me escuchan. Ok. Permítanme unos segundos, estamos organizando aquí unos temas técnicos. Hola, muy buenos días, le damos la Hola, muy buenos días. Le damos la bienvenida a Paula Arias, quien es realtor especializada en la adquisición de inmuebles por vía judicial en la ciudad de Bogotá, Colombia. De profesión ingeniera de sistemas y vocación como agente inmobiliario, apoyada en un grupo interdisciplinario de profesionales en áreas como finanzas, derecho y finca raíz para el avalúo de inmuebles. Bueno, Paula, te damos la bienvenida. Hoy el tema que se va a desarrollar es remates inmobiliarios. Hola. Paula, no se escucha tu audio. Ok, ahora sí. Te vemos, pero el audio, tienes el micrófono apagado. No se escucha tu micrófono. Hola, ¿qué tal? Bienvenida, Paula. No te escuchamos, no se escucha tu audio. Entonces revisa si de pronto puede ser el manos libres, toca quitarse el manos libres. No te escuchamos, ahí no te escuchamos. Aquí. Ahí sí te escuchamos. Bienvenida, Paula. ¿Cómo estás? ¿Me escuchas bien? Yo te escucho perfecto. Bueno. Por favor, nos confirman, sí, nos dicen en el chat que efectivamente te escuchamos súper bien. Bienvenida a este primer Congreso Legal Inmobiliario. Hoy contar con tu presencia es una maravillosa experiencia y una bendición. Es una bendición tenerte aquí con nosotros, que eres experta en el tema de remates inmobiliarios. Para mí es un honor compartir contigo este congreso como panelista. Te doy la bienvenida con todo mi corazón y con los brazos abiertos. Estamos ansiosos de escuchar toda la información que tienes para nosotros en esta mañana. Claro que sí. Ay, muchísimas gracias, María Fernanda, por todo ese cariño y toda esa ayuda que siempre nos brindas. Bueno, ya hicieron una breve presentación. Voy a compartir aquí unas... Ay, ¿me regalas para compartir, por favor? Claro que sí. ¿Será que se va a estar listo ya? Creo que ahí ya se puede, ya puedes compartir pantalla. Listo. Ahí me ves, ¿cierto? Sí, estoy bien. ¿Ves mi pantalla? Sí. Ok, listo. Entonces, bueno, muy agradecida, bendecida también me siento, como tú lo dices, por estar el día de hoy aquí
participando de este congreso que es tan importante, tan valioso para todos nosotros en la industria como agentes inmobiliarios. Como ya pues en la presentación me hicieron, confirmo, mi nombre es Paula Andrea Arias, vivo en la ciudad de Bogotá, soy ingeniera de sistemas y hace 7 años me desempeño como agente inmobiliario especializado en la adquisición de inmuebles vía remate judicial. De la mano de asesoría jurídica y con mi experiencia como agente inmobiliario, realizo acompañamiento en cada uno de los procesos para la adquisición de un bien vía remate judicial. Nuestra labor básicamente inicia en la evaluación de factibilidad económica y legal de un inmueble próximo a rematar, hasta la entrega y saneamiento total del bien. Completamente comprometida con la profesionalización de nuestra labor como agentes inmobiliarios y siendo consciente que las personas confían en el manejo de sus inversiones en nosotros, me encuentro en capacitación constante de las últimas novedades en cuanto a gestión, tecnología y procesos que se relacionan con nuestra profesión. Me he capacitado en la Academia de Realtors Jubi, he participado en capacitaciones en la Lonja de Bogotá y actualmente soy embajadora de UNIM. Por eso ahora que la doctora propone estos tipos de espacios y también tiene un centro de entrenamiento, pues es indispensable tenerlo en cuenta para nuestra carrera. Trato de hacer parte siempre de estos espacios de aprendizaje, bien sea pagos o gratuitos, que nos aportan muchísimo valor. Y aun cuando en Colombia pues no se ha formalizado nuestra profesión. Por tal motivo pienso que la responsabilidad con nosotros mismos y con nuestros clientes es aún mayor. Por eso, por todo motivo debemos blindarnos como agentes y por supuesto pues a todos nuestros clientes. Uno de mis objetivos es, como lo ven aquí en la presentación, es posicionar la compra de inmuebles en remate judicial como una alternativa de inversión transparente, segura y confiable. Bueno, entonces de antemano pues quiero darle las gracias a la doctora María Fernanda por siempre estar presta a colaborarnos en su grupo de Telegram con todas nuestras dudas y prestar esta labor tan honorable que es necesaria, fundamental para nuestra profesión. Y por supuesto por llevar a cabo este gran congreso. Bueno, sin más preámbulos, iniciamos con una breve explicación de lo que son los remates judiciales. A ver si por acá. Bueno, entonces, permítanme, yo lo pongo aquí como en presentación. Bueno, ¿qué son los remates judiciales? Los remates judiciales son la etapa final de un proceso ejecutivo entre dos partes, demandante y demandado, que normalmente se lleva a cabo con el fin de subsanar un deber adquirido voluntariamente y que como última instancia de cobro se ordena el remate de un bien inmueble como garantía en caso de no pago o incumplimiento de dicha obligación. ¿Cierto? Entonces hemos escuchado que son inmuebles que se subastan a través de entidades como juzgados y la DIAN. También se pueden comisionar otras entidades como son las notarías, centros de arbitraje, centros de conciliación, cámaras de comercio o martillos legalmente autorizados. Esto pues lo debe autorizar un juez. También hemos escuchado que son la oportunidad legal de comprar un inmueble por debajo del valor comercial. Claramente, pues esto es una oportunidad. En esta modalidad se pueden adquirir inmuebles hasta por un 50% debajo de su valor comercial, ¿no? Ya que en muchos casos el valor que se tiene en cuenta es el valor del avalúo catastral, por lo que sabemos que al menos aquí en Colombia sí va por debajo de los valores comerciales en el mercado. Son inmuebles que hacen parte de un proceso ejecutivo, es decir, que estos procesos tienen digamos que su fundamento es el cobro de las obligaciones, ¿cierto? Son inmuebles que están involucrados en este tipo de procesos y aquí quiero hacer una salvedad porque digamos que lo que estamos acostumbrados a escuchar siempre son los remates bancarios, ¿no?
donde hay desalojos, donde se ven un tipo de cosas pues que no, que por eso tienen como mala fama, como que no nos gustan, como que en la parte ya moral decimos no, los remates no, porque es que afectan a otras personas. Aquí quiero comentarles pues que encontramos varios tipos de procesos ejecutivos, ¿cierto? Encontramos procesos ejecutivos con garantía real, que son los que realmente hacen los bancos, con una hipoteca, con esa garantía, la garantía es el inmueble, y pues al no pago se inicia un proceso ejecutivo que al finalizar termina en remate si no se logra solucionar antes de eso. Hay procesos ejecutivos laborales donde pues se inicia un proceso para el cumplimiento de un derecho ya reconocido, ¿no? Para digamos que cubrir a sus empleados, en el caso de un empleador que no cumple con las obligaciones. Hay procesos ejecutivos de alimentos. Bueno, yo les doy como una breve explicación porque realmente la experta en estos temas son los abogados, ¿no? En este caso la doctora María Fernanda, pero es como para explicarles un poco que no solamente los remates o encontramos inmuebles en remate solo por el remate de un banco, porque un banco está cobrando, sino hay diferentes tipos de procesos para llegar al remate de un bien. ¿Y esto por qué se los quiero compartir? Lo quiero compartir precisamente porque hay personas que no toman como una alternativa de inversión los remates judiciales por esa mala fama que tienen, porque no el tema moral, la carga emocional que esto conlleva de ver ya al extremo un desalojo a una familia, no nos permite como tomar esa decisión. Entonces quiero que tengan claro también que hay diferentes tipos de procesos y que no todos son por un remate bancario. Como les decía, pues una de mis pues, cosas que quiero sacar adelante de mis intenciones es posicionar la compra de bienes inmuebles en el remate judicial como una alternativa de inversión transparente, segura y confiable. Bueno, entonces seguimos acá. Por otro lado, les quiero contar que en Colombia la ley ampara a ambas partes, ¿no? Tanto demandados como demandantes, y es garante del cumplimiento de sus derechos, tanto en el acreedor que en su buena fe presta un bien o servicio avalado en su totalidad por el deudor, y de la misma manera también velará y brindará oportunidades al demandado para que logre sanear estos compromisos. Por esto se habla de que el remate de un bien es la última instancia dentro de un proceso judicial. Por eso quería traer aquí a relación este artículo de la Constitución Política, donde más o menos palabras nos dice que debe haber igualdad de las partes en el trámite del proceso. Entonces, digamos que se respetan ambas partes y se debe cumplir pues conforme a la ley sus derechos y sus opciones para pagar o que pagar o ser igual al hacer cumplir esos deberes. Bueno, es importante informar que existen otras formas para adquirir inmuebles por debajo del valor comercial y que tiende a confundirse con lo que es un remate judicial que se realiza directamente en juzgados o entidades como la DIAN. Yo he realizado una guía explicando 4 formas de remates y en términos generales son la venta bancaria directa, que es la venta de inmuebles por debajo del valor comercial que ofrecen directamente los bancos con posibilidad de apalancarse financieramente, dependiendo del estatus financiero de cada persona. Normalmente estos inmuebles van por debajo de un 10% del valor comercial. Hay otra forma que se llama la cesión de derechos. La cesión de derechos es la compra de la deuda a precios muy bajos, o sea, antes de que salga remate, en la cesión de derechos se compran los derechos de esta deuda, donde la persona adquiere estos pues, derechos, como ya lo he dicho, llamado y empieza a llamarse cesionario. Sigue él con todo el proceso ejecutivo hasta el remate del bien. Estos procesos pues suelen ser muy largos, pueden llegar a durar hasta 10 años porque ya usted se involucra y ingresa en este proceso.
Y en lo personal, con lo que yo he escuchado, no los recomiendo, nunca no los he trabajado tampoco, porque entiendo que en el transcurso de ese proceso pueden entrar demandas de terceros que tengan mayor derecho, como deudas con el Estado o demandas alimentarias. Entonces es un riesgo, se consigue a muy buenos precios, a muy buenos costos y al final digamos que lo que es el retractivo puede ser muy interesante, pero es un riesgo alto. Tenemos el martillo, creo que el martillo lo han escuchado varias veces, que está por medio de una plataforma con el Banco Popular, donde se pueden acceder a varios tipos de compra, ventas directas, remates judiciales, ventas en rueda y subasta virtual, siendo esta última la más común, ya que es donde se reciben mayores ofertas. En este portal se pueden conseguir inmuebles hasta con 30-50% bajo su valor comercial. Aquí sí se maneja un estilo de puja, es decir, que usted puede hacer varias ofertas para el mismo inmueble y competir con diferentes postores. Bueno, y hablamos de los remates judiciales, que es el tema que estamos tratando el día de hoy, el cual estamos indagando a fondo. Bueno, les quiero contar que un remate judicial es de carácter público. Bueno, esto quiere decir que todos los ciudadanos tenemos acceso a ellos. Por esta razón, la ley indica que la parte demandante debe realizar la publicación de los inmuebles en remate en medios de comunicación masivos y de esta manera garantizar la transparencia en el proceso en estas publicaciones. La información que se debe encontrar, bueno, ya se las hago real, aquí les quería hacer esta acotación, se anuncian en periódicos, se realizan directamente con los juzgados, DIAN, entidades públicas y, como ya lo hemos anunciado, comisionados por un juez como notarías, centros de conciliación, cámaras de comercio. Eso hay que tenerlo en cuenta. No se hacen negociaciones directamente con secuestres, no se hacen negociaciones con personas naturales, no. Todas las consignaciones se deben hacer directamente en el Banco Agrario y dirigidas a un juzgado. Esta es, digamos, a lo que considera un remate judicial. El inmueble que sale a remate judicial debe estar debidamente embargado, secuestrado y avaluado. Y se consigna, como les decía, a nombre de cada juzgado en el Banco Agrario únicamente. Bueno, en estos avisos judiciales lo que encontramos es la siguiente información. Los bienes en materia del remate, cantidad, la matrícula y la dirección o el lugar de ubicación. Entonces encontramos si son apartamentos, casas, garajes, lotes, predios, bodegas. Si es un apartamento, si tiene sus parqueaderos, qué cantidad, qué depósito, bueno. Cada inmueble con su número de matrícula, la dirección donde están ubicados estos inmuebles, la ciudad y bueno, fecha y hora del remate, el avalúo que el juez ya autorizó para cada bien y la base de licitación, el número del proceso y el juzgado donde se encuentra este inmueble en remate, el porcentaje a consignar para hacer postura y los datos del secuestro. Un dato importantísimo que también encontramos en estas publicaciones es el porcentaje del bien que se remata. A veces encontramos avisos que dicen cuota parte. Entonces, cuando encontramos estos avisos de cuota parte, son el porcentaje de ese bien. Es decir, puede ser, esta persona la estoy demandando porque tiene el 50% de este bien. Entonces, yo solo estoy demandando ese 50%, una cuota parte. Entonces, hay que tener cuidado con esto porque a veces las personas se postulan pensando que es todo el bien y se llevan una sorpresa cuando se dan cuenta que es una cuota parte, solo un porcentaje. Bueno, cosas para tener en cuenta si nos queremos postular a un remate. Bueno, les quería contar que toda esta información
de los remates, de los listados de los remates, se encuentran en los periódicos de amplia circulación de cada ciudad donde corresponde, donde está el inmueble a rematar. Yo pues decidí abrir un canal en Telegram para las personas que estén interesadas en conocer información sobre estos inmuebles. Yo manejo listados a nivel nacional de todos los remates. Entonces, si quieren ingresar y tener este listado semanalmente, pues pueden buscarnos en Telegram y allí encontrarán esta información. Bueno, hay que tener en cuenta que se debe contar con el 100% del dinero en efectivo y algo más, y sobre todo disponible. Hemos tenido clientes pues que tienen su dinero disponible, pero resulta que lo tengo en una cuenta así que lo puedo sacar, dispongo de mi dinero en cualquier momento, pero no conocen los trámites que hay que hacer en estas entidades, se demora un día, 2 días, y los remates judiciales son inmediatos. Si dice que el lunes a las 8 de la mañana inicia la audiencia, ese lunes a las 8 de la mañana tengo que haber hecho ya una serie de pasos para poder postularme a ese remate. Eso quiere decir que 3 días antes yo tuve que haber hecho una consignación, una postura mínima ante el Banco Agrario para poder tener el ingreso a presentarme a esa audiencia. Entonces hay que tener claro que si quiero presentarme debo tener el dinero disponible 100% y algo más. Algo más, ¿por qué? Porque hay que hacer un pago correspondiente al 5% por un impuesto que nos cobra el gobierno. Eso corresponde al 5% sobre el valor que se remata el inmueble. También hay que tener disponibilidad de dinero para hacer pagos de administraciones, impuestos, servicios públicos. Claro que estos valores en el futuro nos los reintegra el juzgado, pero hay que tenerlos disponibles para hacer esos pagos. También tenemos que tener disponible, bueno, un dinero ya para después hacer algún tipo de remodelaciones. Bueno, ya eso lo iremos hablando en detalle más adelante. El tiempo, hay que tener en cuenta el tiempo de entrega y saneo del inmueble. Este puede tardar entre 3 a 6 meses, ya que en el momento en el que nos presentamos a la audiencia y nos es adjudicado el remate, pues debemos luego esperar un tiempo para que nos salga la aprobación de este remate. Eso es un oficio que emite el juzgado y allí ya nos sale la aprobación. Y luego de esto iniciamos todo un proceso que tiene que ver con la entrega del inmueble. Entonces, hay una serie de pasos para tener en cuenta y esto puede llegar a tardar entre 3 a 6 meses. Y pues importantísimo asesorarse con respecto a trámites y tiempos. Es muy importante tener en cuenta esto porque hay algunas diligencias desde el tema de consignar en el Banco Agrario, cómo hacerlo, a dónde hacerlo, qué se debe hacer, qué se debe erradicar, que se deben tener en cuenta, hay que conocerlos. Entonces, es importante asesorarse para poder pensar en postularse antes de que nada. Bueno, entonces, ¿qué hay que tener en cuenta? ¿Cómo es el proceso para postularme en un remate judicial? Primero que todo, pues escoger el inmueble. De acuerdo a los listados o a la información que tenemos ya previamente y de acuerdo al presupuesto que tengamos disponible, escogemos el inmueble. Entonces aquí tenemos que mirar la ciudad, la zona, dependiendo de para qué quiero el inmueble, si lo quiero para vivir, lo quiero para inversión. Entonces allí empezamos a mirar cómo se mueve en la zona, en el mercado. Aquí es donde los agentes inmobiliarios entonces hacemos un análisis comparativo del mercado, ¿cierto? Entonces estamos mirando qué tan rentable es este inmueble, si realmente sí es factible económicamente para mí adquirir este inmueble versus los precios que se están moviendo en el mercado actualmente. Verificar, es en lo posible, ir y visitarlo, ir y mirar el entorno, ir y mirar las avenidas y en medio de en lo posible también, contactar al secuestro. Dentro de la información que tenemos en los listados también encontramos algunas veces información del secuestro.
Entonces, allí podemos contactarlo y solicitar lo que nos agende una cita para ir a ver el inmueble. Esto está estipulado en el Código General del Proceso, que se debe hacer, que funciona así. Pero en la realidad, muy pocas veces podemos contactar a un secuestre, poder lograr una cita para ver un inmueble anticipadamente. Eso es en contados casos. Entonces, digamos que yo a mis clientes no les prometo el poder ir a visitar el inmueble, pero a cambio de esto sí tenemos un informe que reposa en el expediente de cada proceso que llevamos, que se lleva en el juzgado, y allí en ese informe podemos encontrar al detalle el estado actual del inmueble, es decir, en el que lo recibió el secuestro. Para las personas que no saben qué es un secuestro es una persona que delega el juez para que administre el bien, lo tome, lo administre y en el momento en que sea rematado, lo entregue tal cual lo recibe. Es decir, aquí es donde nos aseguramos que no vamos a encontrar inmuebles sin puertas, sin sanitarios, sin llaves, sin nada de este tipo de cosas, porque ya hay un tercero, el secuestre, que nos va a asegurar que vamos a encontrar el inmueble, pues en las condiciones en que la recibió, pero pues sí con el desgaste normal del tiempo, ¿no? Pintura, desgaste de pisos, eso sería lo normal, digamos, lo normal que podríamos encontrar. Pero es la forma de poder ver y escoger este inmueble, saber, bueno, consta de tantas habitaciones, esta es el área, este es todo el estudio que hacemos inicialmente. Luego hacemos un análisis financiero, era lo que también hablábamos al inicio. Miramos costos en el mercado y hacemos, teniendo en cuenta todos los gastos que vamos a tener con la postura, el impuesto, los pagos que tenemos que hacer en comisiones y arreglos, vamos a ver cuánto nos sale con cuál es, digamos, la rentabilidad que vamos a obtener frente al valor comercial real. Tenemos que también revisar impuestos, administraciones y servicios, lo que hablábamos, los valores, tenerlos claros y saber para confirmar pues que realmente sea rentable. Y realizar la consignación del 40% sobre el avalúo propuesto en el expediente para este inmueble. Hay que realizar el 40%, esa es la postura, esa es digamos que es el boleto de entrada para ir a la audiencia y poder postularme para adquirir ese remate, ¿cierto? Entonces, eso es lo más importante. Luego, ya cuando hacemos todo este procedimiento, nos vamos a presentar a la audiencia y por medio de un sobre cerrado, entonces presentamos nuestra oferta. Asistimos a la audiencia virtual o física, ahora con el tema del COVID, pues la mayoría de audiencias se han hecho virtuales y casi todos los procedimientos están de manera virtual. Entonces, antes de que se inicie, si es física, tenemos una hora para radicar nuestra propuesta, nuestro sobre cerrado con nuestra oferta, ¿cierto? Con todos los requisitos que contemplados en el Código General están para que sea, digamos, apta esa postura. Y si es bueno, igual tenemos, antes de que inicie la audiencia, tenemos un plazo de días también para radicar en el juzgado la oferta. Bueno, y luego, ¿qué pasa si nos es adjudicado el inmueble? Pues si nos es adjudicado el inmueble, contamos con 5 días hábiles para cancelar el saldo del valor postulado, al igual que el impuesto correspondiente al 5% del que les venía hablando. Si no nos es adjudicado, pues simplemente se solicita al juzgado que nos hagan devolución de ese dinero y por medio de un título valor en el Banco Agrario, pues nos hacen la devolución. Se pasa un oficio al juzgado y allí nos dicen, bueno, ya se le puede hacer la devolución del 100%, no se descuenta nada, no se pierde ningún dinero y ya, simplemente es eso. Ya ahí empezamos con el trámite de solicitud del bien.
ya por medio de oficios y un tema ya que nos representa un abogado para hacer esa solicitud. Bueno, pues quiero llegar hasta aquí, Doc, a ver si hay preguntas. Quisiera saber si hay algo por responder, si ha quedado claro. Sí, tenemos unas preguntas en el chat de YouTube. Vamos a iniciar a revisar qué preguntas quieren. Ellos han preguntado que cómo te encuentran por Telegram. Confírmales cómo te pueden encontrar por Telegram. Por Telegram podemos, bueno, me pueden encontrar por Instagram. Si quieren me pueden escribir por allí. Y por Telegram tengo entendido que se busca remates judiciales inmobiliarios y así aparece el canal. Pero si no, pues por medio del Instagram me escriben y yo les envío el link directo para que puedan ingresar al club. Bueno, perfecto. Aquí tenemos una pregunta que nos hacen desde Antioquia, donde dice, ¿dónde está el nacional? ¿Qué tan? No me acaba de perder. Es que cuando escriben vuelve y se me reanuda el chat y me regresa. Bueno, hay una pregunta que dicen acá. ¿Qué tienen en el oriente antioqueño? Dice Ofelia Llano. ¿Qué tienen en el oriente antioqueño bueno, bonito y barato? Tú que manejas listados a nivel nacional, entonces bueno. Sí, bueno, yo quiero aclarar esa parte. Yo manejo listados a nivel nacional porque digamos que es la información que nos llega, pero yo las asesorías las hago en Bogotá, únicamente en Bogotá. Claro está que yo hago por parte de un grupo de agentes que también trabajan a nivel nacional los remates. Yo, bueno, no sé, tal vez me está viendo aquí Diego, también maneja a nivel nacional. Entonces, bueno, me escríbanme que yo les colaboro. Ahí pueden ver en los listados toda la información y si quieren asesoría, pues un asesor que esté en esas zonas les puede colaborar con mucho gusto. Igual, los remates pueden presentarse, como yo les explicaba, son de carácter público. Cualquier persona puede postularse. El Estado lo ha hecho precisamente así, que está de manera transparente para que la gente se pueda postular y adquirir estos bienes. Pero no por eso no debemos dejar de asesorarnos, o sea, es un trámite que debe asesorarse y mejor si va acompañado de la parte legal que nos dé un respaldo y nos diga que en estos procesos no hay otras demandas que afecten este bien, ¿sí? Entonces todo esto hay que tenerlo claro, que no hayan otras demandas que de pronto nosotros vayamos a postularnos y quedemos ahí enredados y aunque de pronto no perdamos la plata, sí podemos perder mucho tiempo o tener otro tipo de contrariedades. Entonces, sí es muy bueno asesorarse. Qué bueno, Paula. Mira, precisamente tenemos una pregunta de Sonia Polo. Nos dice, ¿qué pasa si consigno y no logramos obtener el bien inmueble? Bueno, si no logramos obtener el bien, entonces inmediatamente se debe radicar un oficio en ese juzgado, mejor dicho, salimos de la audiencia y ahí mismo radicamos un oficio donde hacemos la solicitud de este dinero. Este dinero nos lo desembolsan máximo a más tardar en 5 días hábiles, de la misma forma en que fuimos al Banco Agrario a consignar y ellos nos dan un título o valor para poder postularnos en esa audiencia. De la misma manera, el juzgado o el juez de este juzgado ordena que se nos genere un título, entonces ahí nos hace la evaluación por medio de un cheque o en efectivo, como quieran, pero todo directamente con el Banco Agrario. Perfecto. Muchas gracias, Paula. Acá hay otra pregunta de sí, bienes raíces SAS. ¿Se puede conocer el inmueble que están rematando? Bueno, como ya les había dicho, en la ley, en el Código General del Proceso está estipulado que se relacionan o se publican los datos del secuestre para
para contactarlo previamente, solicitarle información sobre ese inmueble y en lo posible solicitar una visita. Esto está contemplado y digamos que debe hacerse. Para esto el Estado le paga un dinero a estos secuestres para que hagan esa labor de administración. Pero en la realidad, ya cuando entramos a contactar a este secuestre, resulta que el teléfono del secuestre o no es, o no lo encontramos, o no tiene disponibilidad, o no podemos ver el inmueble, porque allí normalmente cuando decimos que él administra, puede que el mismo demandado viva allí en ese inmueble, pero el secuestro llega a un acuerdo con esa persona, bien sea para solicitarle un arriendo, para solicitarle algún pago de alguna manera, para cubrir los gastos de ese bien, se supone. Entonces, bueno, se podría, pero no, en la realidad no es algo que se pueda lograr muy fácil. Por eso hablaba yo del informe que el secuestre deja en cada expediente. De acuerdo a este informe, que a veces va acompañado con fotos y videos, podemos ver al detalle el inmueble. Por ejemplo, entonces el inmueble tiene ingreso por la carrera 95, tiene un hall de entrada, tiene una cocina que está enchapada en tal material, el piso es de material tal, tiene estufa, este es el informe al detalle que podemos encontrar. Tiene 3 habitaciones con closet, con baño, los enchapes del baño son los siguientes y el estado actual del inmueble es bueno, deficiente, malo, excelente, hemos encontrado de todo. Entonces, basados en este informe, es que podemos tener una idea del inmueble. Por otro lado, nosotros como agentes inmobiliarios, pues sabemos en las zonas y conocemos, es decir, acá en Bogotá, San Patricio, podemos saber la edad del inmueble y también hacer un comparativo con lo que están vendiendo en ese momento en la zona. Entonces, en esta zona están vendiendo inmuebles con estos años de construido, con estas áreas y con esto a tal valor. Comparándolo con este inmueble que tengo yo en remate y teniendo en cuenta todos los gastos que voy a llevar a cabo como los impuestos, el impuesto que debo pagarle al Estado, entonces si es viable o no es viable. Esa es como la manera que utilizamos para hacer el acompañamiento. Ok, Paula, aquí nos preguntan, ¿qué tan cierto es en la realidad que cada remate siempre hay plática de por medio para que el inmueble sea adjudicado? No, a ver. El Código General con respecto a remates, de acuerdo a lo que yo he podido analizar, ha ido cambiando. Ha ido cambiando, la última modificación, ay, si no estoy mal, bueno, tú me corriges de pronto si lo tienes en cuenta, creo que fue en el 2016, esa última modificación, y justamente todo va encaminado a la transparencia de estos procesos, porque se escucha mucho eso, se escucha, cuando eran presenciales yo alcancé a vivir algo que se llamaban los mieleros. Y los mieleros, ¿qué hacían? Entonces, cada uno llevaba a su cliente, estábamos en el juzgado y todos sabíamos cuánto iba a postular cada cliente. Entonces, tu cliente va a postular 400, el tuyo 380, el tuyo 490. Entonces, hagamos un arreglo aquí antes de entrar a la audiencia y para que la persona que realmente tiene la intención de quedarse con él, entonces pueda postular la menor oferta. Y aquí afuera, antes de ingresar, entonces cuadramos un valor para que todos nos vayamos contentos. Ese tipo de cosas, digamos que se han ido acabando y ahora más con el tema de la virtualidad. Entonces tú vas y te presentas a una audiencia y tú ni siquiera ves quién más está postulando, si la postura la hizo de manera virtual, si ya la radicó a sobre cerrado antes de 5 días. Entonces todo ha ido cambiando en aras de volver muy transparente el proceso y de que en el momento en que tú te postules, pues esa es la postura que tú puedes hacer máxima y sea como lo adecuado para este proceso. Entonces, ahora creo que pasar plática al juez, yo personalmente no lo he visto, no lo he vivido en los juzgados y la manera en que hemos sacado adjudicado inmuebles es de la manera correcta, postulándonos a sobre cerrado y
y ya ganando y haciendo el proceso de las cosas como son. Hay un decreto que los invito a que lo revisen un poquito, el decreto 1012 del 2020, y bueno, habla una serie de aspectos tributarios y aquí en el, ya les digo, el artículo 840 del Estatuto Tributario, modificado por el artículo 266 de la Ley 1819 del 2016, establece remate de bienes. En firme el avalúo, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN efectuará el remate de los bienes directamente o a través de entidades de derecho público o privado y adjudicará los bienes a favor de la nación en caso de declararse desierto el remate. Después de la tercera licitación por el porcentaje de esta última, de acuerdo con las normas del Código General del Proceso en la forma y términos que establezca el reglamento, que luego sigue con una serie de artículos que desglosan todo lo que tiene que ver con la transparencia de este tipo de trámites. Entonces, el principio de transparencia es algo fundamental en los remates judiciales. Antes se prestaba para inclusive, hablaban de unas mafias que habían alrededor de todo esto, pero con todo este tema del sobre cerrado, digamos que lo que podemos ver más que unas mafias, pues en algunos sectores, yo no puedo decir que en todos los juzgados de Colombia porque pues no me consta, pero sí podríamos decir que se ha saneado mucho este tema y permite que haya como una sana competencia y lo que lleva a las personas a realizar son como alianzas o como acuerdos previos para poder, digamos que negociar la adjudicación del inmueble entre ellos previamente. Eso es lo que en la práctica, pues yo he visto que pasa. Bueno, Paula, vamos con una última pregunta y luego continuamos con el resto de las preguntas al final de tu exposición. Pregunta María Rita Viaja, ¿dónde podemos ver el listado de inmuebles que están para remate? Bueno, el listado, como ya les había mencionado, por el grupo de Telegram. Si quieren me pueden escribir y pueden hacer parte de este grupo. Allí semanalmente estaremos publicando remates disponibles a nivel nacional, y si necesitan asesoría, pues también los guío o los remito a otras personas que se encuentran en otras ciudades para que les colaboren. Aparte de ese grupo que tú tienes, tengo entendido que los listados están al acceso público, en donde una persona podría tener acceso. Igual no conoce el procedimiento y requiere soporte. Entonces, ¿dónde podrían estas personas conseguir esos listados a nivel nacional? Bueno, como tal, encontramos todos como les decía, el demandante está obligado a hacer la publicación en medios masivos, en los periódicos de cada ciudad. En Bogotá, pues se publican en El Espectador, en toda la zona de avisos judiciales, en esas franjas de los periódicos. Allí van a encontrar toda esta información, todas las publicaciones que por ley se deben hacer. Entonces, allí encuentran toda esa información con direcciones, como les explicaba, la dirección, el número del proceso, el número del juzgado, los datos del secuestre, toda la información la van a encontrar en esos avisos judiciales. Nosotros lo que hacemos es recolectar toda esa información, digamos que tenerla ya en conjunto para que sea pues más fácil verla y tenerla disponible. También entiendo que hay muchas empresas por fuera que tienen temas de suscripción, de afiliación y suministran este tipo de información. Ok, Paula. Nos dice William Silva que no se escucha bien. Yo quiero que me confirmen en el chat si efectivamente no se escucha bien, porque ya No, vamos es que mi micrófono muy yo no. avanzada la conferencia, no puede ser que no se escuche. Sí, no. Por favor, me confirman en el chat si nos están escuchando bien a Paula y a mí, porque ya llevamos mucho en la conferencia y si no se está escuchando bien, estamos graves. Estoy a la espera de su confirmación en el chat, sino para resolver los problemas técnicos que hayan, porque yo escucho perfectamente a Paula, pero no sé cómo lo están escuchando allá. ¿Qué dicen los 221 asistentes a este primer Congreso Legal Inmobiliario que tenemos en Colombia? Les cuento que estamos haciendo historia. Este es el primer Congreso Legal Inmobiliario que se hace en estos aspectos legales inmobiliarios en el país
nunca ninguna entidad ni ninguna persona había realizado un congreso legal inmobiliario. Y estos temas son fundamentales para el crecimiento de nuestros negocios inmobiliarios. Bueno, me confirman que se escucha súper bien. Entonces vamos a continuar, Paula, que de pronto subas un poquito la voz, nos dice. Ok, y yo hablo duro. Y no, pues están ok. Entonces, de pronto, que a veces me escuchan bajito y yo también hablo durito. Entonces, bueno, es lo que pasa aquí. Pero bueno, entiendo que nos están escuchando perfectamente. Entonces, Paula, continuemos y al final de tu presentación revisaremos el resto de las preguntas. Bueno, ya pues en realidad me falta muy poco, pero quiero hacer la invitación. Sé que aquí pues la mayoría de los asistentes son agentes inmobiliarios, ¿no? Entonces, quiero invitarlos a tomar esta opción de compra como una alternativa y proponerla a sus clientes. Es una alternativa de inversión muy buena, segura, confiable, no hay trampas. Digamos, yo trabajo con colegas porque pues nosotros tenemos la información de, de las personas que quieren invertir y que sobre todo cumplen con las condiciones, ¿no? Entonces tenemos un cliente que quiere hacer una inversión a largo plazo, que tiene un dinero y quiere rentarlo de manera segura, pues esta es una buena posibilidad. Lo trabajamos en conjunto, trabajamos comisiones compartidas. La idea es proponérselo a los clientes que lo tengan como una opción de inversión y trabajarlo en equipo. Es igual, no, lo que hago yo es asesorarme de los mejores abogados en toda la parte legal. Intento salvaguardar y tener blindado a los clientes, poner las cartas sobre la mesa y ser muy transparente en todos estos procesos. Entonces, la invitación para todos es esto, o que aprendan a hacer este tipo de negociaciones, de remates, se asesoren, o pues que aquí estoy yo, que con mucho gusto pues estaré presta para colaborarles y para que trabajemos juntos. Recuerden que, como lo ha dicho la doctora, cuando trabajamos en equipo pues nos ayudamos un poco más, podemos sobresalir más. Entonces es importante ayudarnos, colaborarnos entre todos y aprender los unos de los otros. Todos tenemos algo que aportar y mucho que aprender. Entonces, pues aquí yo traje espero que lo vean bien, espero me lo entiendan, es como un pequeño cuadro comparativo de rentabilidad de un inmueble que hice de remate en San Patricio. En la primera parte tenemos un valor de postura inicial, digamos que la postura de este inmueble iniciaba en 347 millones. Entonces yo puse un valor mínimo de 352 con un impuesto del 5% correspondiente a 17 millones 600. Tuvimos en cuenta un valor para remodelaciones de 20 millones de pesos, digamos que unas remodelaciones básicas en pintura, algunos cambios estéticos y ya. Y este inmueble tenía unos pagos pendientes por impuestos de administraciones de 34 millones de pesos. Entonces, lo que hablábamos con nuestros clientes es que debe disponer de esta cantidad, 423 millones 600, ¿cierto? Es la mínima posibilidad. Tú ves el inmueble por una postura de 352, pero el valor real que están necesitando en promedio son 430. Entonces, no es guiarnos solo por el valor de la postura, sino tener en cuenta que hay otros gastos que se deben tener en cuenta y que hay que tener dinero también efectivo y 100% disponible. Hicimos un análisis comparativo del mercado y, de acuerdo a lo que veíamos en inmuebles similares en el sector, con los mismos, con los años de construido, con las áreas y con las ubicaciones similares a este inmueble, encontramos dos, creo que de hecho en el mismo edificio, uno por 520 y el otro por 495, eran los valores que se estaban vendiendo en ese momento comercialmente. Entonces pusimos un valor de venta promedio de 500 millones, ¿cierto? Ya remodelado. Estos inmuebles no tenían remodelaciones, estaban, y además era un inmueble ya viejito. Entonces el venta promedio de ese inmueble era 500 millones de pesos. Aquí podemos ver que el porcentaje de rentabilidad
es de 110.400.000, ¿cierto? Digamos que el retorno de esta inversión la postulamos a 180 días, teniendo en cuenta que el tiempo de entrega del inmueble puede durar 120 días, es decir, 4 meses. Analizamos un mes de remodelación y un mes en venta. Cabe aclarar que la venta inicia desde el momento en que nos es adjudicado el bien. Entonces, desde allí empezaríamos a hacer promoción, todo el tema bueno, empezar a promocionar el inmueble y obviamente el precio, pues que sea por debajo de los valores comerciales para que sea atractivo al público y se venda rápido. Esto es teniendo en cuenta un perfil inversionista, un perfil de un cliente inversionista que quiere hacer su inversión, saber cuánto le va a rentar, en cuánto tiempo la va a recuperar y qué valor es el que, digamos que a grosso modo es eso. Bueno, teniendo en cuenta que esas 180 días, podemos hablar de un valor en pesos de rentabilidad de 613.000 mensual. Bueno, esto para las personas que manejan todo el tema financiero, sé que lo toman más fácil, pero es digamos que una forma básica de hacer un estudio para un inversionista que quiera adquirir un bien en remate judicial. Recordemos que pues hoy en día la gran preocupación de todos los inversionistas es ganar mayor rentabilidad, pero arriesgar menos, ¿no? Hoy en día sabemos que en los portafolios de inversión, para poder rentar más nuestro dinero, pues tenemos que arriesgar un poquito más. Y pues con toda la volatilidad que encontramos ahorita en las bolsas de inversión, pues es algo que le preocupa a todos los inversionistas. Entonces, chéverísimo tener como otra opción segura, la inversión en finca raíz, pues siempre será muy buena inversión, segura, atractiva para todos estos inversionistas. Entonces, tenerlo en cuenta allí y trabajarlo porque es viable, más ahorita en el mercado hay varias opciones para rematar. Bueno, aquí ya terminé mi presentación por ahora. Yo quiero responder preguntas porque yo sé que hay personas que tienen muchas preguntas, que quieren saber un poquito más, no sé qué más puedo ayudar. Bueno, entonces vamos a iniciar con la sesión de preguntas. Paulita, ya quita la imagen para que te puedan ver a ti, el compartir pantalla para que te puedan ver a ti, ¿vale? ¿Listo? Bueno, dice, ¿cómo es la comisión inmobiliaria en este tipo de negocios inmobiliarios con remates judiciales? Bueno, la comisión como nosotros lo estamos manejando actualmente es en base a la ganancia de nuestro cliente, ¿sí? Antes manejábamos una tarifa fija y en este momento lo estamos manejando de acuerdo a lo que digamos que es lo justo. Es lo justo que si nuestro cliente se va a ganar, bueno, del 100% de su rentabilidad neta, nosotros participamos, puede ser entre un 20 o un 30%. Eso depende, digamos que de cada negocio. Pero vamos de la mano y acompañados y digamos que en consideración con ese cliente que también, digamos que todos, vamos a la fija todos ganando. O sea, nuestra intención siempre es sacar la máxima rentabilidad y el máximo provecho en este tipo de inversión. Entonces, por eso ahora lo modificamos y lo dejamos un porcentaje, de acuerdo, la mayor parte de la ganancia para el cliente, entre el 70 y el 80%, y el 20 o el 30, dependiendo de cada proceso, porque cada proceso es diferente y de acuerdo a la asesoría legal que necesitemos, entonces de acuerdo a eso es que se van modificando el tema de las comisiones. Ok, Paula, muchas gracias. Acá hay otra pregunta que dice si los remates también aplican para los pueblos. Claro, remates hay a nivel nacional, remates hay de lotes, de fincas, automóviles, bueno, hay remates judiciales a nivel nacional. En el tema de pueblos, en el tema rural, pues sí hay que tener muy en cuenta las áreas de los lotes, las hectáreas, ir y hacer inspección directa de qué es lo que se está rematando.
A veces en los pueblos, yo lo que tengo entendido, porque no lo trabajamos en Bogotá, pero tengo entendido que a veces hay carencia, digamos, de documentos, ¿no? Entonces no hay escrituras o, no, o los certificados de tradición a veces están incompletos. Entonces allí, aunque puede ser un poquito más tema de analizarlo más, sí hay remates a nivel nacional, porque pues lo que yo les comentaba, remata la DIAN, rematan los juzgados, hay diferentes tipos de proceso. Entonces, claro, pues a nivel nacional se presenta todo este tipo de procesos, claro, sí hay. Ok, bueno, dice César Fabián, Paula, si el remate no se adjudica en primera convocatoria, ¿qué pasa después? Si el remate se declara desierto, se llama desierto, es decir, que nadie se postula, se programa una segunda fecha de remate. Entonces ya el demandante solicita al juez ordenar nueva fecha de remate. Se ordena la nueva fecha de remate, vuelve y se hace la audiencia, nuevamente sale desierto. Entonces en esta instancia, antes en el antiguo código, lo que hacían era bajar el precio. Entonces bajaba el precio y bajaba el precio. Ya no. Hoy en día, ya después de la segunda audiencia desierta, lo que se puede solicitar un nuevo avalúo, ¿sí? Entonces, bueno, algo importante aquí el tema de los avalúos. El avalúo, como yo les explicaba, se maneja avalúo sobre el catastral, puede ser, o la parte demandada puede solicitar un avalúo comercial. Entonces, yo solicito los servicios de un evaluador que le haga un avalúo ya real al inmueble comercial y al día de hoy hace ese avalúo comercial y lo presenta. Si la parte que demanda está de acuerdo y el juez también lo avala, ese es el avalúo que se tiene en cuenta y sobre ese avalúo el precio inicia en el 70% de ese avalúo. Si nadie lo solicita, el avalúo que se tiene en cuenta es el avalúo catastral. Entonces, sobre ese avalúo catastral, el juez ordena aumentar el 50% de ese valor de avalúo y para el remate se tiene en cuenta es el 70% del total. Espero haya sido clara porque es que este tema de avalúos es... Bueno, menos mal vamos a tener un súper conferencista en avalúos, entonces allí vamos a tener como más claro ese tema. Pero sí, entonces se declara desierta en 2 veces y vuelve, entonces solicita que vuelvan a hacer un nuevo avalúo, porque no está saliendo al mercado, no se está subastando. Entonces algo pasa, debe ser que el precio no es atractivo. Entonces se solicita un nuevo avalúo y se inicia otra vez el proceso y otra vez se solicita fecha de remate. Y así hasta que el bien se remate. Perfecto, Paula. Bueno, aprovecho para la cuña. Mañana tenemos nuestro tercer día de nuestro primer Congreso Legal Inmobiliario y efectivamente tenemos el tema de remates inmobiliarios. Perdón, de avalúos inmobiliarios. Avalúos inmobiliarios. Avalúos. Entonces es un tema que vamos a ver con un experto de más de 30 años en el ejercicio de los avalúos inmobiliarios. Así que vamos a poder complementar muchísimo el tema que hoy de manera maravillosa nos ha expuesto Paula. Y sin más cuñas, vamos a continuar con las preguntas que son bastantes. Bueno, Paula, si el remate no, bueno, ese ya lo hicimos. Cuando van a rematar el inmueble, ¿tiene que estar desalojado? No, de hecho no está desalojado. De hecho, la mayoría de casos están ocupados y como les explicaba, ocupados por el demandado en la mayoría de casos. Entonces es aquí donde viene la parte harta, ¿no? Entonces el secuestre, como ya hizo es decir, hoy estamos 2021, en el 2016 el secuestre fue, se acercó al inmueble, hizo una diligencia de secuestro, es decir, que se acerca, le dice a la persona que está viviendo allí, mire, de acuerdo a este proceso en el que está involucrado este inmueble, debemos secuestrar y yo voy a administrar el inmueble. Usted puede vivir aquí mientras tanto. Y bueno, las funciones ya más a fondo del secuestro, pues yo no las conozco, pero sé que levanta un informe donde se dice, puede ser hasta con alcaldía, con policía, con esa serie de cosas que hacen este informe
donde ya queda como avisada la persona que está en ese proceso y que en cualquier momento debe, en el momento en que se dé el remate y se dé adjudicado, debe desalojar el bien. Cuando ya este remate es adjudicado, entonces el juez saca un oficio y le dice tanto a instrumentos públicos, a notarías, al secuestre, y notifica, fulanito de tal se le fue adjudicado este inmueble. Entonces secuestre empieza a hacer las funciones de solicitar el inmueble. Instrumentos públicos levante medidas de embargo. Notarías levante medidas y hagan inscripciones ante registro de esta persona que ya le fue adjudicada este bien. Esa digamos que es el informe de adjudicado y digamos que es el que uno espera ya, donde se dice que definitivamente no hubo problema, que usted pagó a tiempo dentro de los 5 días hábiles el saldo de ese remate y que ya lo que sigue es el proceso de entrega de ese inmueble. En la ley está estipulado ciertos días para la entrega de ese inmueble, ¿no? Pero pues en los procesos de juzgados, hoy en día estamos en una transición a virtual, los juzgados ya quieren todo hacerlo de manera virtual, entonces estamos en esa transición y como toda transición pues tiene su tiempo. Entonces ahorita todo está un poquito más demorado, pero bueno, ahí vamos poco a poco. Y el secuestro entonces inicia la labor de decirle, oiga señor, necesito que me desaloje el apartamento, ya fue adjudicado, no, le están haciendo el paso del dinero al banco al que usted le debía, entonces ya necesito que me desaloje. El señor no quiere desalojar, no puede desalojar, no tiene para dónde irse, entonces inicia un proceso y ese secuestre empieza a solicitar ante alcaldía, ante policía, entre otros entes como ICBF, si hay menores de edad, si hay abuelitos, que lo acompañe en esa tarea de desalojar y que no se vulneren los derechos de ninguna de las personas que están allí para el desalojo. Pero es algo que previamente esa persona ya conocía, ya sabía, ya entendía, y que si llegamos a ese extremo ya es por una cosa, sí, muy dolorosa, muy triste, pero que igual está contemplado en la ley, que ya se venía avisando desde hace años, y que pues se vuelve algo negligente el no querer hacerlo y tener que pasar por todas esas circunstancias. Entonces, así se maneja ya en el momento del desalojo. Ya el secuestro dice, señor, al que le fue adjudicado, tome su inmueble, ahí está, de acuerdo al informe, y ya. Bueno, tenemos otra pregunta. Dice, me gustaría saber cuál es el costo de la intermediación para poder explicarlo a mis clientes. Bueno, ya lo habíamos hablado. Depende del porcentaje de rentabilidad. Si mi cliente tiene un porcentaje de rentabilidad, digamos que de 100 millones, como hicimos el ejemplo, entonces de allí decimos, bueno, usted tuvo, de ese 100%, usted se va a quedar con el 80%, usted va a ser partícipe de ese 80% por hacer la inversión y nosotros por nuestra labor y por todo el acompañamiento vamos a tomar un 20%, esa va a ser nuestra comisión, el 20% de ese 100% de rentabilidad. De ese 20% es donde hacemos el compartido con los agentes, ¿no? No es un valor aparte, sino es dentro de ese mismo valor. Por eso por eso les explicaba que depende de cada proceso. Hay procesos que son más arduos que otros, depende, digamos, de muchos factores. Entonces, de acuerdo a eso, cuando escogemos el inmueble, es que a ciencia cierta podemos saber cuánto, cómo, qué se hace y todo lo que se puede cobrar. Bueno, Giselle Vargas nos dice, buenos días, les saludo desde Bogotá. Saludos, Giselle, a ti y a todos los que están en este segundo día de nuestro primer Congreso Legal Inmobiliario. Contenta de participar en este evento tan maravilloso. ¿La cesión de derechos solo se presenta en el caso de remates o existen otros casos de cesión de derechos? Bueno, yo en la sesión de derechos, yo toqué el tema porque no soy experta en ese tema. Lo conozco, lo que he escuchado de otros colegas, lo que he escuchado de abogados. Pero lo que puedo decirles de la cesión de derechos es que es eso, la compra anticipada. Es decir, inicia el proceso o inicio el proceso
el banco sacó una liquidación de su crédito y pone a la venta esos derechos. Es decir, ¿quién quiere comprar el derecho a estar en este proceso hasta el final? Sabemos que hay procesos que pueden durar 10 años, 15 años, 5 años, 8 años, es incierto, depende de muchos factores. Entonces el banco dice, no, yo no me voy a ir a meter en ese proceso tan largo. ¿Sabe qué? Vendo los derechos y los voy a vender a tanto, a muy buen precio se los voy a vender. ¿Quién los quiere comprar? Y los vende. Entonces hay personas que quieren esos derechos y dicen, bueno, yo sí estoy dispuesta a esperar 10 años, es como tener un ahorro allí. Entonces voy a esperar 10 años, voy a comprar esos derechos y voy a esperar porque algún día tendrán que rematar el inmueble, ¿cierto? Entonces, en ese entonces, cuando rematen el inmueble, pues yo ya he ganado una plusvalía allí de ese inmueble, ¿cierto? He ganado una rentabilidad porque mi dinero hoy lo tengo a esto, el crédito está liquidado en el 2016 este valor, pero al 2021 con las tasas de interés reguladas y autorizadas por la ley, entonces va a estar a tanto. Entonces voy a ganar esta rentabilidad y estoy dispuesta a esperar ese tiempo. Pero, pues he escuchado muchísimos casos donde no, me estafaron, me robaron, y es allí donde dicen, es que los remates judiciales son una estafa, los remates judiciales son un robo. No, porque se tiende a confundir con la cesión de derechos. Entonces me metí a esa cesión de derechos y resulta que llegó la DIAN, ¿cierto? Entonces esta persona también le debía a la DIAN. Y la DIAN tiene mayor derecho sobre lo que soy yo, sobre que soy un cesionario. Entonces la DIAN dice, oiga, es que no me han pagado impuestos. Y resulta que yo, como el Estado, tengo mayor derecho, tengo prevalencia tal vez. Relación. Exacto, sobre usted. Entonces me da pena, permiso que usted no, entonces yo voy a cobrar esa plata. Y entonces es allí donde pierden el dinero. Es allí, no, pues ahora llegó otra demanda porque no le dio, no sé, la cuota alimentaria a los hijos. No, pues los hijos tienen el derecho primero que todo antes que usted. Entonces es un riesgo de lo que yo conozco, de lo que yo he escuchado. Yo conozco plenamente el tema de remates judiciales en cesión de derechos. Esto es lo que yo he escuchado, lo que he investigado y lo que sé. De fuentes de abogados que tengo abogados representando ese tipo de conflictos de 10, 12 años, 15 años, mejor dicho, mucho tiempo en eso. Entonces, es una muy buena oportunidad de ganar dinero, pero también es un riesgo muy alto. Entonces, eso es lo que puedo contar de cesión de derechos. Bueno, para ampliar un poquito el tema de cesión de derechos y para ampliar la respuesta, la cesión de derechos es una figura jurídica que podemos usar en otro tipo de negociaciones. Esto surge, por ejemplo, en las sucesiones. En las sucesiones no estamos hablando de remates, estamos hablando de que hay una repartición de unas hijuelas porque hubo alguien que falleció y los bienes de esa persona se empiezan a adjudicar según el orden hereditario y conforme lo indica el Código Civil. Pero entonces, una de esas personas que es derechosa a la adjudicación de una de esas hijuelas puede ceder su derecho a un tercero y hace esa respectiva cesión por escritura pública y ese tercero hace presencia dentro de la sucesión como ese cesionario de ese derecho. Ese es un ejemplo de cómo la cesión de derechos como figura jurídica no solo se usa para el tema de judicial necesariamente en todo este tema de adjudicación de inmuebles, sino también sin necesidad de un proceso litigioso puede ocurrir en una sucesión por notaría. Para dar respuesta a la pregunta que nos hizo uno de los asistentes. Vendo bien inmuebles, dice, buenos días. En los cálculos de rentabilidad, ¿tienes en cuenta los gastos de sostenimiento? Entre paréntesis, especialmente la administración mientras se vende, costo de venta y escrituración. Bueno, allí no está contemplado eso, ahí sí, súper buena la anotación. Hay que tener en cuenta también todos estos gastos de escrituración, de registro y de administración. Entonces, bueno, claro que la administración, digamos que por 6 meses, pero igual hay que tenerlo en cuenta allí. De igual manera, teniendo en cuenta todos estos gastos, sigue siendo una muy buena oportunidad de rentabilidad y sobre todo, pues el comprar por debajo del tema de los valores comerciales
sigue siendo muy atractivo. Entonces, sí hay que tener en cuenta también todos esos gastos. Tienes toda razón, muchísimas gracias por anunciarlo. Bueno, maravilloso. Tenemos a Viviana Fernández que nos dice, ¿cómo saben si el que va a comprar no está lavando dinero con la compra del inmueble? Pues es que cuando tú haces la consignación en el Banco Agrario, allí tú firmas un documento, pues digamos que es algo básico, ¿no? Saber o no del lado de dinero es supremamente difícil, pero allí el banco, digamos que también se resguarda haciéndote firmar, digamos, un documento de dónde vienen estos dineros, ¿no? Y que realmente son de actividades lícitas. Entonces allí te ponen como a declarar de cierta manera de dónde provienen esos dineros y que realmente no son pues lavado de dineros o otro tipo de cosas, pero poder no verificar que no, pues es que sí, es como cuando tú haces una compra-venta tradicional, ¿cómo haces para verificar que la persona que lo va a comprar lo compra con dinero lícito? Ilícito es muy Bueno, difícil. entonces, ahí es muy importante, mis queridos asistentes a este congreso, que nos acordemos de la conferencia que nos dio Paola Carvajal ayer acerca de cómo la DIAN nos persigue cuando adquirimos un inmueble, porque ellos se dan cuenta que adquirimos un inmueble. Entonces, cuando un inmueble ingresa a nuestro patrimonio, necesariamente ya rompemos los topes, a menos que sea un inmueble que esté por debajo de los 40 y pico de millones, que son muy pocos. Entonces estamos hablando de que es un inmueble que va a afectar nuestro patrimonio y nos va a llevar a la obligación tributaria de declaración de renta. Entonces, si bien es cierto el poder validar de dónde provienen los dineros, que es algo que no nos corresponde a nosotros, porque en Colombia se habla de la presunción de la buena fe. Entonces, se llena ese formato y automáticamente cuando ese inmueble ingresa en el patrimonio de esa persona que lo está adquiriendo por medio de un remate judicial, asimismo, dependiendo de su monto, va a tener que declarar ante la DIAN de dónde provinieron esos ingresos, o sea, cómo hizo para adquirir ese inmueble. Debemos tener presente que con la reforma tributaria los topes cambiaron mucho, entonces ahora declara renta casi todos los mortales. Entonces, el tema del lavado de activos o el saber si una persona está lavando dinero, primero es algo que no nos corresponde investigarlo, para eso están los entes del Estado, y segundo, pues digamos que esa tarea es como un efecto dominó. Al momento que adquieres el inmueble, pues todas las entidades del gobierno transan en lo que es la información, lo que llaman el sistema Muisca, todos se hablan entre ellos, entonces inevitablemente vas a quedar en el sistema con que tienes un inmueble y van a decir, bueno, ¿qué pasa aquí? ¿De dónde tiene estos ingresos? Porque si la persona no demuestra dónde tenía los ingresos, en determinado momento la DIAN lo puede investigar o lo puede requerir. Bueno, vamos a continuar con las preguntas. Recuerden que mañana tenemos el tema de avalúos inmobiliarios a las 8:30 de la mañana y a las 10:30 de la mañana estaré hablando con ustedes sobre promesa de compraventa, cómo blindar a nuestro cliente vendedor, cómo blindar a nuestro cliente comprador. Y hoy a las 10:30 les voy a hablar de cómo crear una cartera de arrendamientos. Continuando con las preguntas, tenemos aquí, nos dice Carolina Mejía, ¿cuál es el impuesto del 5%? Es un impuesto que se debe pagar al Estado, digamos que por esa adquisición que se hace. Es un impuesto que se paga directamente bueno, se me fue ahorita, las cuentas de Consejo Superior, creo que son las cuentas del Consejo Superior, se hace ese 5% esa consignación y es algo reglamentario, es algo de ley. Por esa ganancia, digamos, no la llamemos ocasional, sino este tipo de compra, entonces debemos hacer ese pago del 5% obligatoriamente. Y es un requisito para que salga la aprobación de ese remate. Entonces ya, si usted
le es adjudicado hoy, tiene 5 días hábiles para saldar, para pagar ese saldo de ese remate, ese 5%, y radicar todas estas consignaciones ante el juzgado y decir, yo ya cumplí, juzgado. Entonces, por favor, sáqueme en firme la adjudicación del bien. Entonces, eso es algo obligado que hay que hacer y que tenemos esos plazos. Desconocer esos plazos, es decir, si nos salimos de esos plazos, puede darse algo que se llama la improbación del remate, es decir, se deshace esta adjudicación. Entonces el juez dice, usted no cumplió, por ley está escrito que tiene 5 días hábiles para, antes eran 3, ahora ya cambió en el código que son 5 días hábiles, para hacer estas consignaciones, presentarlas al juzgado, y de esta forma yo puedo sacar el oficio donde le queda en firme que fue aprobado este remate. Entonces, eso debe hacerse entre esos tiempos, por eso es importante conocer los procesos, estar asesorados, saber cómo se consignan, dónde se consigna, qué documentos son los que se llevan, qué se radica, cuáles son los pasos a seguir, a veces saber que todo se lleva por medio del juzgado. Muchas personas, tengo clientes que quieren, claro, por supuesto, tú haces el pago de un remate y tú quieres que el bien tenerlo ya, ¿no? O sea, yo pago, entrego y quiero ya el bien, lo quiero ya. No, por eso hay que tener claro y entender que son unos procesos que a veces no dependen de terceros, dependen de los mismos juzgados, de los procedimientos internos en cada juzgado, y que el proceder, el buen proceder es radicar oficios, hacer solicitudes, pero no excederse. Hace poco hablaba yo con un abogado que me dice entorpecer la justicia. Cuando tú quieres hacer muchos radicados y que me entreguen, entorpeces la justicia, y eso tampoco es bueno, ¿no? Entonces hay que tener mesura y hacerlo debido a la ley y ceñirse a ciertas cosas para que pues las cosas salgan bien. En términos prácticos, entorpecer la justicia significa que el funcionario público se va a estresar y se va a incomodar tanto con todos esos oficios que no te va a atender. Exacto. Más tarde. Eso es. Tú quieres estar de primeras, pues te voy a dejar de últimas. Entonces, eso suele pasar. Entonces, los clientes nos dicen, pero ¿por qué no? Yo no veo que tú no radiques, yo veo que... No, es que no lo puedo, de verdad, no es el deber ser. O sea, hay que hacerlo de acuerdo. Y es más, por eso es que no lo digo ni siquiera yo. Sí, porque es que yo no soy abogada. Soy agente inmobiliario, me especializo en la parte comercial, hago acompañamiento, estoy involucrada, me gusta conocer sobre todo el tema, me pego al código general, pero entiendo y sé, me lo dicen los abogados, esto no se puede hacer así, esto sí se debe hacer así, es el deber ser. Entonces, por eso hay que tener en cuenta eso y a veces saber manejar los clientes. Como todo, igual es que en la compra y venta tradicional también pasan muchas cosas. Entonces, es esa nuestra tarea, la función del agente inmobiliario, ¿no? Tener a nuestro cliente tranquilo, consentido, querido, y sobre todo que sienta que la labor se está haciendo. Eso es fundamental. Así es, Paula. Bueno, María Rita nos dice, ¿puede suceder que no entreguen el bien o que lo entreguen desmantelado? No. Es decir, cuando el juez ordena y saca un oficio aprobado el remate, cuando les digo que le oficia a cada una de las entidades, le oficia instrumentos públicos a la notaría, ya el secuestre y proceso, y por eso mismo un inmueble no puede entrar en remate si no está debidamente embargado, avaluado y secuestrado. Son las 3 condiciones para que un inmueble esté apto y postulado a remate y que estén bien. Pues debe tener esas condiciones: avaluado, secuestrado, embargado. Secuestrado, entonces ya cuando un secuestro lo tiene en administración, pues claramente está, cuando se le oficia y se le ordena que por favor haga la entrega del bien, pues exactamente está en la obligación de hacer la entrega, de empezar a hacer esos pasos antes de entonces enviar notificaciones, enviar avisos, solicitar el inmueble. Y si no lo logra hacer, pues digamos, por las medidas de anunciando o digamos de una buena manera, pues llegamos a la última instancia, que es el desalojo. Entonces se le avisa a esta persona que el desalojo va a ser el día tal, a tal fecha, a tal hora, y que allí va a estar.
Entonces el secuestre se encarga de llevar lo que tenga un acompañante de la alcaldía, la policía, el ICBF, bueno, las entidades que tenga que convocar para este desalojo. Entonces lo entregan. Puede ser un poquito demorado por procesos ya. Por otro lado, puede que un secuestre no quiera hacer su gestión, ¿sí? Que sea negligente, que no sea oportuno y no haga tal cual. Entonces, ¿cuál es la función que empezamos a cumplir? Precisamente como nosotros representamos a nuestro cliente con asesoría legal. Entonces entra la parte legal a solicitar ese inmueble, a decirle, señor juez, es que el secuestro no nos está haciendo caso, el secuestre no ha ido a notificar a las personas, uno hace un seguimiento y conoce mire, el secuestro tenía 3 días hábiles para hacer la entrega, 5 días hábiles, y no lo ha hecho. Ya le enviamos la notificación, le enviamos correos certificados, pero aún no nos ha entregado el inmueble, por favor, usted presione. Entonces el juez empieza y empezamos a solicitar algo que yo quiero que la doc nos explique un poquito más, que es un despacho comisorio, que es el desalojo, ¿cierto, doc? Yo más o menos ya ahí en la parte legal, pues, le reitero, no soy abogada, pero me gusta involucrarme mucho en estos temas. Entonces empezamos a hacer esas solicitudes y ya el secuestre está en la obligación de tomar el bien y entregarlo a la adjudicataria. Entonces, el bien sí lo entregan, puede ser demorado, puede ser rápido, hay muchas posibilidades, pero sí se entregan. Bueno, el despacho comisorio es una figura jurídica que se usa para que ejecute una orden judicial otro funcionario del gobierno. Entonces se puede enviar despachos comisorios a otros juzgados, se puede enviar despachos comisorios a inspecciones de policía o a cualquier otro órgano del Estado para que ejecute lo que prescribe o lo que indica el despacho comisorio. ¿Qué es el despacho comisorio en sí? Físicamente es un documento, literalmente es un documento donde se especifica las razones de por qué y a qué proceso pertenece esa acción que está delegando en otro funcionario público para que se ejecute. Y en la parte resolutiva indica pues a qué se refiere o qué acción como tal debe realizar ese funcionario. Bueno, acá tenemos otra pregunta de Lucelina Pineda. ¿Se firma un contrato de intermediación con el cliente? Paula, ¿qué tipo de contrato, porque no es el contrato de corretaje normal, firmas con tus clientes? Bueno, el contrato que se firma con los clientes, sí, es un contrato que se hace y tiene mérito ejecutivo. Tiene mérito ejecutivo, donde pues básicamente se especifica las funciones, el objeto de ese contrato y digamos que la forma de pago. Básicamente pues es eso, pero sí se firma un contrato, al igual que en el tema de con otro agente, si hacemos un tema de acuerdos, pues también se hace un contrato donde se dejan claras pues todas las condiciones y todo lo que se va a hacer. Pero sí, hoy en día para todos estos trámites definitivamente hay que firmar contratos y hacer buenos contratos. Entonces, para eso también hay que asesorarnos de la parte legal. O sea, sí, no tiene vuelta de hoja, hay que hacerlo. ¿Qué tipo de contrato usas con tu cliente? ¿Cómo se llama tu contrato? Un contrato por prestación de servicios, básicamente. Ok. Para darle pues amplitud a la respuesta a Lucelena. Nos dice, esta ya la respondimos. John ya nos dice, ¿en qué tipo de remates no recomiendas ingresar? ¿En qué tipo de remates? Pues es que no entiendo. Porque, bueno, primero, pues es que no todos los remates son buenos. Primero visto desde la parte económica, ¿sí? Entonces, no todos los remates, que todo lo que yo encuentro en la lista quiere decir, no, es que ya me gané el 30, el 50%, no.
Por eso hay que hacerle un análisis a cada uno de los inmuebles, ¿cierto? Entonces, primero desde ese punto de vista económico, no todos son buenos, entonces hay que hacer la evaluación primero de la factibilidad económica. Y luego de esto, ya cuando más o menos, bueno, este puede aplicar de acuerdo a mi presupuesto, a todo lo que tengo a la zona, me gusta el inmueble, creo que puede venderse rápido, o quiero vivir allí, me gusta vivir allí, y el edificio no tiene tanto tiempo de construido, bueno, yo qué sé, dependiendo de para qué lo quieres, ¿sí? Luego de esto, iniciamos entonces ya a revisar el proceso legal, el expediente de ese inmueble, que también todos son diferentes. Como lo hablábamos, hay diferentes tipos de procesos por los que se puede llegar al remate de un bien. Entonces hay procesos divisorios donde, por ejemplo, un par de esposos, hermanos, entonces no pudieron ponerse de acuerdo para un bien, entonces se inicia un proceso y finalizan el remate del bien para hacer división de esos dineros que corresponden a ese inmueble. Entonces, no es el tipo del proceso al que me meto, no, sino qué demandas tiene como anexas a ese proceso también, ¿no? Tengo que revisar si hay otras personas demandando, otros juzgados con otras demandas allí. Entonces es revisar la factibilidad económica, al igual que revisar el proceso legal, el expediente y todo lo que lo pueda afectar. Digamos, poder hacer una evaluación del demandado, saber entonces qué otras demandas tiene, si hay otras afectaciones, otros juzgados, otra serie de cosas, que allí es donde la parte legal ya viene, nos asesora y nos garantiza, sobre todo que nos garantiza que ese proceso ya legalmente está, digamos que, adecuado para seguir y poder postularnos a ese remate y que no nos vamos a meter luego en inconvenientes. Nosotros, digamos que yo inicialmente lo que hago es estudiar el inmueble, mirar la factibilidad económica, pero también hacer, digamos que un estudio no tan detallado, porque si yo hablas al abogado, de títulos, entonces yo reviso certificados de tradición y libertad, reviso todo el tema de escrituras, bueno, todas estas cosas que es importante saber qué inmuebles son los que están allí, si es solo el apartamento o también viene con un garaje o también viene con un depósito, todo esto dependiendo, entonces que en cuáles son buenos y cuáles son malos, depende porque todos los procesos son diferentes y todos requieren un análisis para saber realmente si es bueno o es malo. Eso básicamente es. Bueno, Paula, muchas gracias. Tenemos otra pregunta de Jorge GB. Si hay inmueble para remate, ¿cómo se podría comprar el inmueble antes de que llegue el remate? Mira, yo, bueno, un caso personal que tuve era exactamente con un señor que tenía su inmueble en remate y él quería venderlo antes. Digamos que es todo lo que la gente hace en la posibilidad, ¿no? Y ya tenía su próxima fecha de remate. Pero es que para el comprador, yo analizando, no hay ninguna garantía. Yo no la conozco. Porque tú le entregas el dinero a esta persona va y negocia directamente con los bancos, tiene una, digamos que puede ganar algo ahí en intereses por pagar directamente. Pero a ti que entregas el dinero, ¿cómo te garantizan? Porque es que tú no puedes aparecer en ningún lado. Tú entregas el dinero, la persona va, negocia con los bancos, listo, los bancos levantan la anotación, levantan la hipoteca, ¿y tú cómo haces para saber que después no va a entrar otra demanda? ¿Cómo haces para saber que detrás de eso no hay alguien esperando que se levante esa hipoteca para que otro entre? O que esa persona ya sea deshonesta y no quiera, digamos que avalar la promesa, la compraventa. Entonces es algo muy riesgoso. Yo no conozco una forma segura de hacer ese tipo de trámites. Sé que se hace porque conozco mucha gente que ha logrado hacer ese tipo de ventas, de transacciones antes de un remate, pero no conozco la forma, digamos, de blindar a la persona que compra. Eso me parece a mí un riesgo, que tú entregues un dinero sin poder tener nada en firme, no lo veo como muy aconsejable.
así es, porque cuando ocurre el remate, pues ahí hay una adjudicación por remate judicial y ya eso en firme, digamos que no hay inconveniente porque ya el inmueble pasa a estar en cabeza de otra persona. Pero cuando se está comprando antes de que esto acontezca, puede haber otras demandas y ahí puede haber embargo de remanentes. Puede haber otra demanda que esté a punto de ser presentada y tenga la medida cautelar o la medida previa sobre ese inmueble. Entonces, de embargo, esa medida pues de embargo y secuestro para el inmueble como garantía del pago de otra obligación. Entonces no es muy seguro, ¿no? Como lo dice Paula. Bueno, acá tenemos muchísimas preguntas. Vamos a elegir algunas cuantas porque pues es corto. Bueno, Recuerden. igual todas las dudas que yo pueda resolverles, tienen mi número de contacto. Bueno, yo lo quiero repetir aquí. Mi número es 310-813-6313 en Bogotá, Colombia, ¿no? Porque sé que nos ven también desde afuera. En Perú tenemos un amigo muy especial también con remates judiciales que espero que esté aquí acompañándonos hoy. Entonces, bueno, la idea es hacer una comunidad que aporte en todo este tema de remates, colaborarnos, ayudarnos y poder aprender los unos de los otros. En mis redes sociales también, en Instagram, me encuentran como Parias Realtor. Allí también me pueden escribir cualquier duda, lo que se les ofrezca. Yo estoy atenta a todos ustedes y en lo que les pueda colaborar con mucho amor y cariño. Bueno, les recuerdo, a las 10:30 iniciamos nuestra segunda conferencia de este día. Es acerca de cómo crear cartera de arrendamientos. Bueno, continuando con las preguntas, tenemos a Carolina Hernández, nos dice, ¿cuánto tiempo tiene el propietario para pagar la deuda antes de que le rematen la propiedad? Bueno, es que los procesos, bueno, yo sé que yo no conozco bien los tiempos, ¿no? No, yo sé, pero he podido ser testiga de procesos de años. Yo no he cogido un proceso en mis manos con menos de 7, 8 años. Los procesos no se ejecutan tan rápido. Entonces entiendo que tienen ese tiempo y antes de que entre una demanda, antes de que llegue a ser demandado, pues también tienen una serie de oportunidades y tiempo para hacer esos acuerdos. Yo no sé si existan algunos tiempos establecidos para pagar esas deudas, pero sí sé que tienen muchas posibilidades antes, por lo menos antes de que ingrese la demanda. En el momento en que está la demanda, inicia un proceso que no es rápido, que como mínimo, pues bien que le vaya a la persona que demanda, se van 7, 8 años. Entonces, tienen ese tiempo para llegar a ese tipo de acuerdos, ¿no? Entonces, no sé si tú quieras agregar algo más al respecto. Hay momentos procesales, no es un tema que se delimite con el factor tiempo, sino con el momento procesal. Bueno, pero eso es otra conferencia para el próximo. Ella nos dice, cuando hay daños al inmueble rematado, ¿qué se puede hacer? No, pues por esto es que está, digamos que el tema del secuestre, ¿no? Cuando tú, tengo entendido que cuando tú recibes el inmueble y no está, digamos que conforme a lo que está en ese informe que reposa en el juzgado, pues tú puedes también enviar, digamos, un oficio al juzgado diciendo, mire, es que aquí no me entregaron, aquí decía que tenía puertas y me lo están entregando sin puertas, este es el estado actual. Digamos que por eso está esa parte del secuestro que nos garantiza que el inmueble pues no lo van a entregar pintado, divino, hermoso, no, pues con el deterioro normal del uso y del tiempo, ¿sí? Pero sí, no lo van a entregar que sin los sanitarios, sin las puertas, no, ahí es donde el inmueble, digamos que esa es su tarea, para eso le paga el Estado, para que administre de correcta manera ese bien inmueble y entregarlo al adjudicatario como lo reposa en su informe realmente. Bueno, les recuerdo que a partir de hoy he aperturado un nuevo centro de apoyo legal inmobiliario para toda nuestra comunidad. Es www.abogadamaferruiz.com. Los invito a que lo conozcan,
que vean todas las posibilidades que tienen ahí para usar las herramientas que hay para poder desarrollar en debida forma la estructura legal, administrativa y comercial de sus negocios inmobiliarios. No, importantísimo, Doc. Eso, para mí como agente inmobiliario y ahora trabajando en el tema, y cuando trabajo en el tema de remates judiciales, blindarnos nosotros como agentes. Yo sé que más de uno está de acuerdo conmigo, porque el tema de las comisiones es un tema álgido. Entonces, para eso sí es que tenemos que asesorarnos, tener buenos contratos, tener las cosas claras, conocer y saber cuáles son las reglas, porque nuestro trabajo vale. Es decir, yo por eso cuando hablaba de la profesionalización de nuestra profesión, es porque aún muchas personas creen que la profesión de agente inmobiliario como que no existe. Porque no tenemos una ley inmobiliaria que regule nuestra actividad, pero por eso la idea es que por medio de la Asociación de Profesionales Inmobiliarios estamos inclusive adelantando una serie de gestiones para que se presente un proyecto de ley que pueda blindar a la agente inmobiliaria independiente, a la pequeña inmobiliaria, a todo el gremio, no solo por sectores, y que podamos tener como algo homogéneo para todos. Y mientras esto ocurre es necesario que precisamente nos blindemos en los contratos y por eso decidí y trabajé muchísimo para poder no solo realizar el proyecto, sino poder tener el centro de apoyo legal inmobiliario para ustedes, donde van a encontrar formatos, capacitaciones sin costo, van a encontrar formularios con un bono de regalo, que menos mal me acordé, hay un bono de regalo para todos los asistentes. Me había olvidado, hay un bono de regalo para todos los asistentes a este congreso. Los invito a que entren a abogadamaferris.com. En esa página, ese sitio web que es un centro de apoyo legal inmobiliario para ustedes, van a encontrar un formulario que contiene un bono de regalo para ustedes. Entonces lo diligencian y estaremos contactándolos para entregarle a cada uno ese bono de regalo. Bueno, Paula, continuemos con nuestro cuestionario. Es interminable. Yo creo que no vamos a alcanzar a No, ¿en serio? Es larguísimo, tío, todo. Me parece genial. Buenísimo, buenísimo. Esa es la idea de todos estos congresos. Total. Bueno, nos dice Carolina Hernández nuevamente. Nos dice... ¿cuánto tiempo tiene el programa? No sé si ya lo hablamos. ¿Cuándo hay daños al inmueble rematado? ¿Qué se puede hacer? Ya lo hablamos también. Antes de comprar el inmueble, dice William Silva, ¿puedo arreglar al poseedor para que me lo desocupe? Le pago, por ejemplo, arriendo por 6 meses y el camión, o sea, le va a encimar un camión o algo así. Y ahí, si voy y compro los derechos antes de que pase a remate, bueno, le está diciendo que si él negocia con quien está en el inmueble, digamos que en calidad de arrendatario o tenedor o poseedor, que son diferentes figuras jurídicas, y él le paga un arriendo por 6 meses y hasta le paga el camión del trasteo, me imagino que es. Si sí. lo concilia y luego va y compra, hace su oferta, Pero yo le entiendo que antes de, sí, antes de remate. O sea, es decir, que él quiere blindarse, digamos, si quiero hacer esa compra, blindarse habitando el inmueble antes de hacer el pago. Pero de igual manera es un riesgo. O sea, el hecho de que tú estés allí no te da garantía de nada, de ser el poseedor. El único documento legal que te da esa posibilidad es el registro en instrumentos públicos y, bueno, en la notaría, la escritura pública. De lo contrario, tú puedes decir que el inmueble es tuyo y pues eso no tiene valor legal. O sea, aquí no pasa eso. Es una posibilidad, es decir, este tipo de cosas hay que hacerlo con gente de confianza y aún así es un riesgo. Bueno, Carolina Hernández nos dice, si el inmueble tiene gravámenes y afectaciones, ¿cuáles son los más frecuentes y en cuáles no nos debemos meter? Bueno, pues estas son las hipotecas de embargo, ¿no? Los gravámenes que están allí son las hipotecas de embargo. Estas también tienen afectaciones de familia, pero digamos en el caso de embargos
bancarios prevalece esa anotación. Digamos que yo he visto en los procesos, las anotaciones de familia, cuando está afectación familiar, no son válidas frente a la anotación del embargo. Entonces, porque yo sé que la gente pues intenta salvaguardar sus bienes, entonces, de alguna manera, pero eso no los exime, o sea, digamos, en un embargo hipotecario, he visto casos en los que no prevalece el embargo y la anotación, digamos que queda invalidada porque está es pagar la obligación. Entonces ya, por eso es que en este estudio de títulos, digamos que lo que hago yo es lo que hacemos con los agentes, ¿no? Revisar por encima que no hayan más anotaciones que lo afecten, pero este estudio debe hacerlo una persona, un abogado, ¿sí? Entonces, yo esto lo transfiero a un asesor legal que tengo y él en su forma pues ya revisa y analiza y dice, sí, se puede porque allí puede haber una afectación, una anotación que definitivamente así lo remate pues está y digamos que tiene un problema con el problema adicional a otra demanda. No sé si me voy a explicar. Pero sí, este estudio de títulos debe dejarse en manos de un profesional. Eso sí es básico. Bueno, Karina Ayala nos dice, ¿qué pasa cuando el inmueble está rematado por una deuda mucho menor que el valor mismo del inmueble? Ejemplo, 200 millones vale el inmueble y el demandado debe solo 50 millones. ¿Cómo se maneja el remate? El remate se lleva a cabo, pues, la persona que demanda pues pasa su liquidación del crédito y el remanente, o sea, lo que sobra de ese remate, es después de hacer un pago de costas, se llama costas y procesos judiciales, bueno, una serie de gastos que se ven inmersos en cuando se hacen este tipo de procesos, el saldo o lo que quede, pues se le entrega al demandado. Eso le entrega o pues si hay otras demandas, pues se reparte. Es decir, si aquí tenemos una demanda por 50, hay otras personas que están demandando por 30, entonces se reparte esos dineros y lo que sobre, pues se le entrega al que fue al demandado. Bueno, Germán Castro nos dice, hablando pues del tema de validar de dónde provienen los dineros, recuerden que para validar de dónde provienen los dineros se está aplicando el SARLAF. Y me parece excelente este comentario y muy apropiado para complementar la información que se ha manejado sobre pues la pregunta que nos hicieron de, bueno, de dónde provienen los dineros para saber si es de lavado de De activos. procedencia, sí. Entonces, aquí nos dice Germán, bueno, recordemos que le están dando aplicación al SARLAF, que es un sistema precisamente diseñado para ello. Bueno, nos dice Diego, los servicios públicos de administración debe salir también del bolsillo del comprador. Si hay un monto alto de embargo, ¿se debe pagar o eso lo paga, ese valor lo pagan del valor de la subasta? Sí, ese valor, digamos que así sea el valor alto en el remate, se tiene primero, digamos que ahí se tiene prevalencia sobre la buena fe del postor, ¿no? Entonces el postor hace el pago de servicios, impuestos, administraciones, servicios públicos, a lo que haya lugar. Cuando ya hace el pago, se pasa un oficio al juzgado diciendo, mire, yo pagué lo correspondiente y dejé al día a este inmueble, estos fueron los gastos y paso copia de todo lo que he cancelado. Entonces, él está escrito en el Código General del Proceso que el juez ordena el pago, o sea, lo primero que paga es eso, porque en su buena fe el postor hizo esos pagos y deben ser devueltos en su totalidad. Entonces, sí se pagan. Lo que pasa es que en el momento al que se pasa este oficio, es decir, yo tengo un tiempo para pasar esos recibos, pero después de esto, mientras me entregan el BIM, pueden pasar 3 meses. Entonces, esos pagos de administración, eso sí ya los asumo yo y ya no ya poder pasarlos ya no entran, digamos, ya no entran en medio de ese desembolso, en ese proceso. Entonces, los iniciales hasta donde tengo el plazo de pasar ese oficio y solicitar ese reintegro, lo puedo pasar. Todo lo que tengan recibos allí, cuotas de administración atrasadas, bueno, cuotas extraordinarias, todo lo puedo pasar allí. Ya después de que yo paso ese oficio solicitando ese dinero, si vienen otros meses en los que no recibo el inmueble, pues eso sí los asumo y no alcanzan a entrar para esas devoluciones.
pero sí las cubre el juzgado y las devuelve, así el valor del remate sea más alto. Bueno, El valor de la deuda, perdón, el valor de la deuda con respecto al remate sea más alto, siempre se tendrá en cuenta como la buena fe del postor y se le hará la devolución. bueno, tenemos aquí una pregunta de Game of the Life. ¿Qué pasa si uno no paga el 60%? ¿Y cuánto es la multa que el juzgado le cobra a uno por postularse y no pagar? En este momento el Código General, la sanción que por postularse y no pagar ese restante a tiempo es del 20%. Debemos hacer el 40%, el 40% sobre el avalúo, porque esa es otra confusión. Una cosa es el avalúo y otra cosa es la postura inicial. La postura inicial es de donde inicia, digamos, la subasta, ¿no? El valor mínimo por el que yo estoy vendiendo ese inmueble. Y el avalúo es el más alto, ¿no? La base es el 70% de ese avalúo. Entonces, la consignación que se debe realizar para poder ir a la postura es el correspondiente al 40% del avalúo, no de la base del remate, del avalúo, el 40%. Si yo me postulo, me fue adjudicado y no cumplí con los tiempos para consignar el saldo, la sanción es del 20%, la mitad de ese valor. Entonces, se ordena es entregar solo la mitad y el 20% lo coge el Estado por no cumplir digamos que con la consignación a tiempo. Bueno, y vamos con la última pregunta de James Peña. ¿El 40% es sobre el valor del inmueble o el valor del remate? El valor del avalúo que está autorizado por el juez, el 100%. Ese 40% sobre el 100%. La base del remate es el 70% de ese avalúo. Pero la consignación inicial es el 40% del avalúo, del valor más alto. Bueno, entonces los invito a que sigan a Paula Arias en sus redes sociales. Paula, para que por favor nos vuelvas y nos digas cómo te encontramos en Instagram, cómo te encontramos en Telegram, para que las personas que tengan inquietudes, consultas, porque todas las preguntas no se pueden resolver en esta conferencia, traté de leer pues la mayoría. Paula, cuéntanos, vuélvenos a recordar cómo te podemos encontrar en Instagram, en tus redes sociales, tu WhatsApp y en Telegram. Claro que sí, gracias. Bueno, mi número de WhatsApp es 310-813-6313. 310-813-6313, ese es mi número de WhatsApp, allí me pueden escribir, hacer preguntas. Bueno, en Instagram yo, subo información sobre los remates con las fotos de las fachadas del inmueble en la zona, los precios, las fechas de remate. Entonces allí también pueden encontrar información valiosa sobre todos estos temas. Allí también estaré subiendo, ampliando todos los, digamos que los temas. Entonces, en Instagram me encuentra como Parias Realtor, P-Arias Realtor. Y en el grupo de Telegram, es un canal en Telegram, allí vamos a subir información de listados en remate a nivel nacional. Allí me encuentran como remates judiciales inmobiliarios. De igual manera, me pueden escribir y yo les envío el enlace directo para que lleguen allá y tengan toda la información. Bueno, y ya para una asesoría más personalizada, pues ya me contactan por WhatsApp y allí podemos hablar. Muchas gracias, Paula, por este espacio, por este tiempo, por la información que nos has brindado. Muchas gracias a todos los asistentes a este segundo día de nuestro primer Congreso Legal Inmobiliario en Colombia. Estamos haciendo historia con Paula Arias, cada uno de los panelistas y cada uno de los asistentes a este Congreso. Recuerden visitar el nuevo Centro de Apoyo Legal Inmobiliario, Abogada Mafer Ruiz, donde tienen un bono de regalo en uno de los formularios a diligenciar. Bendiciones mil, quedamos atentos y pendientes. A las 10:30 de la mañana nos volvemos a conectar para ver la conferencia de cómo construir una cartera de arrendamientos. Muchísimas gracias, Paula. Gracias, Doc, Dios te bendiga, gracias.